Los cárteles del narcotráfico en el Ecuador no solo están en las calles, también están presentes en la política ecuatoriana. La corrupción, la fuga de capitales y el lavado de dinero por medio de políticas públicas exponen una megared entre políticos, presos criminales y sicarios donde el patrón Norero estaba a la cabeza. Los narcos en el Ecuador, con sus alianzas internacionales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, han logrado victorias que solo se asemejan a lo que vivió Colombia en los años 80, con Pablo Escobar en el Congreso. Los criminales que tienen de rodilla a este país se han puesto de acuerdo para intentar poner de rodillas al Estado ecuatoriano. Este fue Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022. Figuró como uno de los patrones del narcotráfico del Ecuador, desatando una nueva ola de violencia. Estamos dispuestos a armarle la guerra, dejándole claro que si se salta el código, nos vamos contra todo. Norero había sido el principal lavador de dinero y líder de todas las bandas criminales del Ecuador, pero con su muerte ha desatado una de las mayores disputas por las rentas del narcotráfico del pequeño país, obligando nuevamente a declarar un estado de excepción. La muerte de Norero fue la gota que rebasó la copa. La violencia en el Ecuador ha llegado a escenarios similares a los que se vive en México, ampliando las amenazas y extorsiones, todo por cuenta de la muerte del patrón. Leandro Norero Tigua, y en las investigaciones que lleva adelante la policía y también la Comisión de Fiscalización del Parlamento que presido, se ha logrado encontrar elementos que fusionan, que vinculan al narcotráfico con estructuras de delincuencia organizada que operaron durante el gobierno de Rafael Correa y también con asambleístas del correísmo. Así lo señala Fernando Villavicencio, exasambleísta de Ecuador, quien también hizo parte de la Comisión de Fiscalización, quien recientemente ha renunciado, según él, por las acusaciones que ha hecho en contra de Ronnie Aliaga. Yo revelé hace pocos días una fotografía en una de las mansiones de un prófugo de la justicia acusado de corrupción, Javier Jordán, en Miami. Una fotografía en la piscina en la que se encuentra este prófugo, Javier Jordán, dos prófugos más acusados de corrupción del correísmo y el asambleísta del correísmo de UNES, que es la bancada del prófugo también Rafael Correa, Ronnie Aliaga. Norero fue conocido como el patrón Norero, viene de una facción de los Latin Kings y desde que inició su historial delictivo ha participado en todas las bandas de narcotráfico del Ecuador. Se vinculó a la política en el 2008, que junto con el expresidente Correa y la organización pandillera los Latin Kings hicieron parte de una amnistía que les permitió a los miembros de este grupo criminal ser parte del mundo político del Ecuador. Sugiriendo que nosotros estamos detrás de esas amenazas. Y digo nosotros porque yo también soy miembro de una organización urbana. Soy orgullosamente un Latin King. Javier Jordán Mendoza tiene varios procesos penales abiertos en la Fiscalía General del Estado. Él es parte de una estructura que manejó la provisión de medicamentos con sobreprecios en los hospitales públicos de Ecuador. Por esa razón se han abierto 57 acciones penales en contra de esta estructura. Javier Jordán tiene aproximadamente 20 empresas de pantalla en paraísos fiscales y la propiedad, la mansión aquí en Ecuador, en uno de los barrios más caros, en San Borondón, cerca de Guayaquil, la mansión en la que le apresan al líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Leandro Norero Tigua. Esta mansión le pertenecía hasta hace poco a Javier Jordán Mendoza y en una venta simulada le pasaron a una empresa offshore en Panamá de propiedad de la esposa del líder del cartel Jalisco Nueva Generación. 100% chonero, vaya.
Las cárceles en el Ecuador en el 2021 y el 2022 han sido el escenario de revueltas violentas, fugas masivas y venganzas entre facciones de los grupos criminales en el Ecuador, como los choneros, los tigrerones y los Latin Kings. En Ecuador hemos vivido en los últimos 6 meses o 7 meses una de las peores guerras y carnicerías en las cárceles, con más de 400 víctimas que son parte de esta guerra interna entre el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de hechos que jamás Ecuador, que ha sido un país muy pacífico, hemos vivido. El patrón Norero tenía vínculos con casi todas las entidades públicas del Ecuador y una vez asumió el mando Lenin Moreno, estas conexiones se fortalecieron. Cuando cayeron en cuenta que podría seguir delinquiendo, fue solicitado por la justicia peruana, por lo que fingió su propia muerte en el 2020. Se conoce que el crimen organizado se articula con protección de todo tipo, judiciales y policiales, y se apoya en las instituciones. El narcotráfico no es solamente la evidencia de la violencia de las bandas, no. O sea, hablamos a un nivel de penetración de otras entidades estatales como la justicia, como fiscalía, como policía, fuerzas armadas y gobiernos locales, municipios, prefecturas que tienen operadores del narcotráfico y por lo tanto trabajan para las bandas y para los carteles. Es el análisis de Arturo Torres, periodista e investigador para Código de Vidrio. Rasquiña, desde la cárcel y posterior liberación en el 2020, hacía parte de las rentas que movía Norero. Juntos habían logrado trasegar más de 10 toneladas de cocaína al mes. Con su muerte en diciembre de 2020, le dejó todas las rentas al patrón Norero. El transporte es vía marítima y también por avionetas, en lo que tiene que ver con las avionetas que van hacia México o hacia otros países centroamericanos y llevan droga para Estados Unidos. Pero la mayor parte de la droga sale en grandes cargueros, ¿no es cierto? En Guayaquil sobre todo, salen grandes cargueros que llevan materias primas como banana. En esos cargueros, en esos barcos de transporte de exportadoras ecuatorianas, es donde se va la mayor parte de la cocaína hacia Europa. Cuando fue capturado Norero, se le incautaron más de 24 millones de dólares, 11 viviendas, 6 vehículos de alta gama, lingotes de oro, un sinnúmero de relojes que cuestan entre 200.000 y 600.000 dólares, 6 laptops y 5 armas de fuego. Se me ha acusado de manera sistemática de narcotraficante y a mi bancada de mafiosos y mafiosas. El patrón Norero ha muerto y con esto abre un nuevo capítulo en el narcotráfico ecuatoriano. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Entre los grupos criminales como los tigrerones o los choneros habrá alguien que esté dispuesto a tomar el lugar del patrón Norero? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página web www.impactomundo.com.